Ahí voy, es lento, pero poco a poco. Hoy de repente nos... Ah, bueno, pero es que ustedes no van a estar en la duda. Si a menos que vayan a algo, nos vemos por allá. Es que lo que pasa es que la tesis de las 10 es de un tesista mío, o sea, no se la podía dar a nadie, ¿no? Podía poner un suplente. Imagínense ustedes, o sea, que sean ustedes el compromiso que uno tiene, y entonces que el tutor te falla. O sea, bueno, cuando no se puede, no se puede, pero tengo que ir media hora ya. Eso es para terminar de poner los nervios de punta. Sí, sí, no, pero ya practicamos el vino, revisamos la presentación, todo eso está listo. Ya. Pero él estaba también temeroso. ¿Qué le dijo el traumatólogo? ¿Cómo le fue en el control? Allí sí estaba pendiente, pero ya todo salió, todo está estable. Bueno, vamos a ir. Faltan 2 minutos. Presentar. Solo 26 unidos todavía. ¿Cómo van con la asignación? ¿Se entendió? Nadie tiene dudas, todo va bien. Perfecto, muy bien. No hay una cantidad límite de páginas, ¿verdad, doctora? No, pero eso no es para hacerlo en más de 2 páginas, porque tú no me vas a poner el capítulo del libro del reflejo aquiliano allí. Las preguntas son concisas, 2 páginas, 3 lo sumo. A menos que quieras hacer una del dibujo, un dibujo grande, de repente, en una pregunta contestas una y en la otra. Porque la ficha tiene su tamaño, la ficha es un... Yo les voy a publicar la ficha que hicieron ayer los residentes del posgrado, que discutimos anoche. Y nosotros vemos estadística, vemos una parte de la teoría y después analizamos un estudio. Les voy a enseñar.
Sí, porque yo estuve Eso sí le quería pedir, doctora, para ver si no tenía un ejemplo de cómo se hace la No, ficha. o sea, los voy a mandar para como que para sexto grado será. Ya voy. Viendo aquí. Se está viendo, se está proyectando, ¿verdad? No, doctora. No, doctora, no se ve No. nada. Ya voy. Compartir pantalla. Pantalla completa. Compartir. Ok. ¿Se ve que dice ficha bibliográfica? Esto es una ficha. Eso es una ficha. Arriba está todo cómo es cómo se plantea, cómo es la forma de estilo, de cómo se presenta, y lo demás es los aspectos, el objetivo de la ficha, la metodología, los resultados, y como ustedes lo pueden hacer por delante y por detrás, por la parte de atrás continúan y pueden colocar también los resultados y además el comentario de ustedes. ¿Ya lo vieron? Sí, doctora. Perfecto, tenemos el ejemplo ya. Entonces, eso es media página, por ejemplo. Eso es media página. Ustedes pueden agarrar la ficha y, y adosarle el material o pegarla también dentro del informe. Puede ser pegadita o puede ser anexa. Pueden hacerlo tipo carpetita plástica con una carpetita este, transparente, también la pueden meter allí. Meten el informe y meten la ficha. También sirve, como prefieran. Vamos a la clase. Vamos a comenzar. Ok, hoy vamos a continuar. ¿Se ve glándula suprarrenal? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok, ¿se pasa? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a continuar con los ejes que hasta ahora hemos estudiado. Nos faltan, si estudiamos este hoy, nos faltaría el del páncreas para el control del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y las funciones de la insulina. Y nos quedaría el reproductor. Entonces, vamos a ver, recuerden, siempre tenemos que tener la guía de qué es hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. En este caso, el órgano blanco es la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales están ubicadas en el abdomen. Son dos glándulas que están en el polo superior del riñón. Tienen aproximadamente 4 gramos de peso y ellas van a estar, son como unos capuchones que están en el polo superior del riñón y tienen en su estructura una parte interna que llamamos médula, una parte interna medular que tiene funciones dadas y relacionadas con el sistema nervioso autonómico, con el sistema nervioso simpático, en la producción de aminas simpático-mimérgicas o simpático-activas como
la noradrenalina y la adrenalina. La médula constituye aproximadamente el 20% de la glándula y en toda la corteza está lo que llamamos corteza suprarrenal, diferentes tipos, con sus diferentes estratos o sus diferentes tipos de células que van a producir corticosteroides. Y se llaman corticosteroides porque están en la corteza suprarrenal. Ocupan alrededor del 80% de la glándula suprarrenal. De allí se deriva el término, independientemente que la corteza tenga varias capas con diferentes hormonas que se van a producir en esas capas. Todas las hormonas producidas en la corteza son hormonas corticosteroideas, aunque prevalezca una acción en especial. Es decir, los andrógenos que se producen en la corteza tienen funciones reproductoras, pero por producirse en la corteza son corticosteroides, aunque su función sea más de tipo hormonal androgénico. Ya vamos a explicar. Entonces, estos corticosteroides, vamos a dejar la médula, la atendimos, la noradrenalina y la adrenalina estaban más relacionados con el sistema nervioso autonómico, que tiene mucho que ver con el sistema gastrointestinal, digestivo y simpático. En este momento, vamos a estudiar nosotros a lo que es la parte endocrina de la corteza suprarrenal. Entonces, esos corticosteroides que se van a producir en la corteza suprarrenal van a tener tres tipos de funciones. Una función, mire que se llamamos corticosteroides, entonces es como para evitar o para que ustedes aprendan a discriminar cuáles son los efectos de cada uno de las hormonas que se produzcan allí en las zonas que se producen, independientemente que todos sean corticosteroides. O sea, es un término general porque están producidos en la corteza. Esteroides que se producen en la corteza. Pero hay esteroides de la corteza que tienen acción mineralocorticoide porque tienen acción sobre la regulación del sodio y del potasio, de los electrolitos, del volumen plasmático, del control del volumen plasmático, de las presiones vasculares y todo eso. Entonces, vean que aunque son corticosteroides, tienen función mineralocorticoidea. De allí, de que empecemos a notar la relación que tenemos cuando si tenemos más o menos sal, más o menos potasio, podemos tener edemas, podemos tener atrapamiento de agua en algunos compartimientos porque el sodio arrastra el agua debido a esas hormonas corticosteroideas. O cuando usamos algún tipo de esteroide exógeno, se pueden producir algún tipo de efectos que tengan que ver con el control de la presión arterial, con el control de la sal en el cuerpo, con el control de potasio en el cuerpo, con el control del agua en el cuerpo inclusive. O sea, tienen efectos mineralocorticoides. Ustedes han escuchado que han dicho, bueno, esta persona se hincha mucho porque toma esteroides desde hace mucho tiempo, o toma muchos esteroides o esteroides a dosis altas por los efectos mineralocorticoideos que tiene, aunque los efectos de ese esteroide que esté tomando sean otros efectos indicados para otras cosas, como antiinflamatorios, por ejemplo, pero que si abusan de la dosis puede tener algún impacto. Como que si abusan de la dosis pueden subirle la glucemia, como que si aumenta la dosis o abusa de la dosis puede subirle la presión arterial. Entonces, los corticosteroides van a tener un efecto mineralocorticoideo, es decir, el efecto que tienen sobre este control de los electrolitos, un efecto glucocorticoideo cuando tiene acción sobre, o aquellos que tienen acción sobre el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. Allí quiso decir de los glúcidos, proteínas y lípidos. Porque glicemia significa azúcar elevada en la sangre o glucosa elevada en la sangre. Entonces, el efecto glucocorticoideo es porque tiene
efectos sobre el control de los glúcidos, proteínas y lípidos. Y el control androgénico o el efecto androgénico de los corticosteroides porque tienen la capacidad de activar o de favorecer la producción de hormonas sexuales. Nosotros tenemos esta división de la corteza suprarrenal. En la parte interna la médula, pero en la parte fuera, las tres rosadas, tenemos una zona externa que es la zona glomerular, una zona fascicular intermedia y una reticular más interna. Y si se dan cuenta, como dice allí el dibujo, como expresa el dibujo, tiene que la zona glomerular produce aldosterona o secreta aldosterona, sintetiza y secreta aldosterona. La intermedia, la fascicular, sintetiza y secreta cortisol y andrógenos. Vean que ya sintetiza y secreta dos tipos de hormonas. Y la reticular secreta andrógenos. En su mayoría, en su mayor porcentaje, son las hormonas que produce. Sin embargo, en las tres zonas se puede conseguir algo de función de otra zona. Por eso que el efecto es compartido, no es puro, es compartido, pero en una mínima proporción. Es decir, si yo tengo un exceso de cortisol o de producción de cortisol en la zona fascicular, por el mecanismo de acción y la zona fascicular, su mecanismo es casi que el 90 o 80% es glucocorticoideo, él tiene algo de porcentaje de acción mineralocorticoidea y por eso es que se dan los efectos de los que les estaba hablando. El exceso de usar un esteroide y provocar entonces de repente acciones en otra función, como las mineralocorticoideas y la andrógena. El usar muchísimos esteroides y de repente que el vello de los bigotes se nos ponga más grueso, nos dé hirsutismo. Entonces, de aquí la importancia de que ustedes relacionen que cuando vean una persona con algunos rasgos hormonales desde el punto de vista del vello, de la composición corporal y además tenga alteraciones como hipertensión o presiones arteriales elevadas, edemas y eso, ustedes pueden sospechar que pueda haber, ustedes se acuerdan de la corteza suprarrenal, nunca la dejen de olvidar, porque ustedes pueden sospechar que puede haber alguna lesión tumoral, maligna o benigna, alguna isquemia o algún proceso de infiltración, hiperplasia de la corteza suprarrenal que pueda estar produciendo o favoreciendo la producción de hormonas en alguna de esas zonas. ¿Eso está claro? ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Entonces, vamos por las zonas. La zona glomerular, la más externa, ocupa el 15% de la corteza. Tiene unas células que secretan aldosterona y la aldosterona, yo le digo que va a ser la reina de la corteza de la zona glomerular. La estrella de la noche de esa zona o de esa corteza es la aldosterona. Allí hay células que secretan, se sintetiza mediante una aldosterona sintasa y van a haber células que se van a encargar de su síntesis y de su secreción. Esta corteza glomerular va a estar controlada o regulada en mayor proporción por la concentración de angiotensina 2 que exista. Guarden esta angiotensina 2 porque en lo que ya veamos las zonas vamos a ir al sistema renina-angiotensina y vamos a explicar desde dónde viene esta angiotensina 2 que ya ustedes la han escuchado de bioquímica. Me imagino que en algo de cardio se las dieron, pero yo se las voy a profundizar un poquito. Entonces, cuando nosotros tenemos elevada una hormona, un neurotransmisor, una sustancia que se llama angiotensina 2, esta proteína, angiotensina 2, o cuando yo tengo el potasio en el líquido extracelular elevado, ¿dónde está el líquido extracelular en su mayoría? En el compartimiento intravascular, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo niveles elevados de potasio o de angiotensina 2, se va a estimular la secreción de aldosterona por las células de la corteza suprarrenal.
en su mayor proporción, esta zona va a atender las demandas de cómo estén la angiotensina 2 y el potasio extracelular. Y en menor proporción, el eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. La zona fascicular, que es la intermedia, es mucho más grande en área, ocupa el 75% de la corteza. Ella se va a encargar de secretar, de producir, de secretar cortisol y corticosterona, pero también en menor cantidad andrógenos y estrógenos suprarrenales. Ella va a atender, su influencia va a estar dada sobre todo por el control del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Entonces, aquí el eje la comanda la corticoliberina en el hipotálamo, la corticotropina en la hipófisis y va a la zona fascicular para que produzca cortisol y corticosterona. Si están exagerados o hay un aumento del estímulo o hay alguna producción propia, también entonces andrógenos y estrógenos en mayor cantidad. La zona reticular, que es la de menor espacio, ocupa el 10% de la corteza y se va a encargar de producir andrógenos suprarrenales como la deshidroepiandrosterona, la androstendiona, los estrógenos y también glucocorticoides. Y miren que estos glucocorticoides que están aquí al final tienen efectos más de lo que es la zona fascicular. Por eso es que cuando entonces la zona reticular o hay una producción exagerada o algún funcionamiento, una hiperplasia de la zona reticular, vamos a ver efectos hormonales sexuales, pero también con efectos sobre el metabolismo de los glúcidos, proteínas y lípidos. ¿Comprenden? Entonces no es descabellado de que ustedes ven un niño, por ejemplo, que en su crecimiento tiene algún problema suprarrenal, alguna afectación o alguna enfermedad suprarrenal, que tiene manifestaciones de órganos sexuales, pero también desarrolla obesidad, aumento de la grasa corporal, hígado graso, problemas con los prediabetes, glucosa elevada, etc. Esta corteza, esta zona reticular, va a estar comandada o regulada también por el eje hipotálamo, hipófisis, zona reticular de la corteza suprarrenal. Pero todas las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal se producen desde la molécula de colesterol. Y cuando vemos y cuando tildan al colesterol como un villano, nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser un villano? Si el colesterol es el precursor de muchas actividades necesarias para nosotros vivir, el colesterol dentro de sus valores normales y dependiendo de los tipos de colesterol que predominen, el colesterol nos va a ayudar a nosotros a formar barreras de membrana, nos ayuda membranas celulares, nos ayuda a hacer la barrera hematoencefálica, nos ayuda a formar hormonas importantes para nuestra supervivencia y para nuestro control y metabolismo. Entonces, lo que tenemos es que tener nosotros un balance, un equilibrio entre los niveles de colesterol, tener colesterol bueno, como se llaman, debemos de tener adipocitos sanos, adipocitos que acumulen grasas que sean necesarias, que sean las menos dañinas y evitar acumulación de grasas dañinas en nuestro cuerpo. Eso es otra cosa. Entonces, el colesterol, la molécula de colesterol, que ustedes la vieron bastante en bioquímica, desde allí se forman las hormonas suprarrenales. Y se forman en un 80% del colesterol de baja densidad, del LDL, y 20% de nuevo colesterol, a partir de acetato. El eje y corticoliberina, corticotropina, glándula suprarrenal va a estimular la síntesis de esteroides provocando el aumento del número de receptores de LDL y aumentando también la actividad de las enzimas liberadoras de colesterol, para que nosotros tengamos entonces un mecanismo
de tener colesterol a la mano ante la demanda de alguno de los 3 ramas importantes de hormonas córtico-suprarrenales. Yo no les voy a preguntar en el examen toda la vía o toda la ruta metabólica o bioquímica de las hormonas suprarrenales, pero sí quiero rápidamente que revisemos esta gráfica donde vemos la molécula de colesterol y vemos que después que una desmolasa, ¿verdad?, degrada a la molécula de colesterol, entonces nosotros podemos o la convierte en pregnenolona. Nosotros tenemos 3 rutas. Una ruta para la producción de aldosterona por diferentes pasos, una ruta para la producción de cortisol por una hidroxilasa que está aquí, por 2 hidroxilasas, por una y otra, y una ruta para la producción de andrógenos. Cualquier falla enzimática que haya en esta ruta metabólica puede provocar bien la supresión de una vía metabólica con la ausencia de una hormona como tal y hacer prevalecer la formación de las otras 2 rutas. Entonces, para que vean la relación, que cuando evalúen los procesos suprarrenales o cuando evalúen los procesos hormonales de las personas que tengan endocrinopatías, tienen que recordarse que una persona que puede tener supresión de un eje puede tener manifestación de otra. Supresión o estimulación de los 3 ejes pueden tener estimulación de los 3 ejes. O puede tener una afectación propia en una parte terminal donde predomine. Si la alteración está aquí, a lo mejor no va a haber mucha alteración de las otras porque solamente va a estar una sola afectada. ¿Ok? Entonces vamos acá a cada una de las 3 funciones importantes. Los mineralocorticoides, entonces los desglosamos. La aldosterona, como le dije, es la reina de la zona glomerular y tiene un 90% de actividad mineralocorticoidea. O sea, se va a encargar, es la que se va a encargar predominantemente de ese control del sodio, de las concentraciones de sodio y de potasio. Pero tiene un 10% de actividad que la va a compartir con las otras zonas. Y sobre todo la comparte con las de la zona glomerular, donde se producen sobre todo hormonas de función glucocorticoidea. Por lo tanto, allí entonces vamos a tener o se va a compartir un 10% de acción glucocorticoidea de la aldosterona y la actividad mineralocorticoidea también va a estar implícita en menor proporción en otras hormonas glucocorticoideas como el cortisol, que es propia de las glándulas, como la desoxicorticosterona, que también tiene un poco de actividad mineralocorticoidea y con una secreción mínima glucocorticoidea. El cortisol, que tiene una actividad mineralocorticoidea mínima, y hay unos que conocemos desde el punto de vista sintético, es decir, que no los produce el cuerpo, sino que los mimetiza la industria para que nosotros podamos usarlos como fármacos, que es, por ejemplo, la corticosterona, la cortisona sintética, que es la que usamos, la dexametasona, la metilprednisolona, ok. El 9-alfa-fluorocortisol sintético tiene una actividad potente similar a la aldosterona. Se estuvo expendiendo aquí en Venezuela hace un tiempo, ahorita se consigue en Colombia y Brasil. Y cuando tenemos, por ejemplo, síndrome de Addison o insuficiencia suprarrenal con déficit mineralocorticoideo severo, que necesitamos suplir, porque aldosterona no viene en una tableta. Entonces tenemos que dar un fármaco que simule o supla esos efectos. Entonces podemos dar 9-alfa-fluorocortisol y lo podemos, porque tiene muy buena acción, es muy potente. Sin embargo, si no tenemos a disponibilidad, tenemos que poner entonces otros esteroides como la corticosterona o la cortisona. Y tienen una pequeña acción mineralocorticoidea y por eso es que entonces tenemos que poner más dosis para poder alcanzar los requerimientos que necesitamos para suplir la deficiencia de aldosterona. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Déjeme revisar. En el chat nadie, déjame ver, porque es que me interesa que ustedes vayan llevando esto bien. Bien. Este tema es muy hermoso. Este tema es bien hermoso. Este tema es importantísimo. Entender esto es entender cómo vamos a tratar a los pacientes que tengan enfermedades inflamatorias, es saber una de las génesis de la presión arterial elevada, podemos saber cómo podemos controlar la presión arterial, además de los procesos de las endocrinopatías que existen. Ok, entonces estudiamos los mineralocorticoides. Vamos con los glucocorticoides. El glucocorticoide por excelencia, el cortisol, que lo produce la zona fascicular. Tiene una actividad, 95% de actividad glucocorticoidea, pero también tenemos a la corticosterona con 4% de actividad glucocorticoidea. La cortisona sintética tiene mucha actividad glucocorticoidea, es decir, mucha actividad sobre las glúcidos, lípidos y proteínas. La prednisona es 4 veces más potente que el cortisol. La metilprednisona, 5 veces más potente que el cortisol, y la dexametasona, que es 30 veces más potente que el cortisol. Entonces, tenemos muchos preparados industriales farmacológicos que para suplir esa necesidad, en dado caso tengamos alguna deficiencia o necesidad de cortisol. Todos estos glucocorticoides son productos antiinflamatorios, debemos usarlos con precaución. La dexametasona tiene una actividad antiinflamatoria muy potente, glucocorticoidea, y mínima mineralocorticoidea. Por lo tanto, que es uno de los de elección cuando tenemos que usarlos para evitar la retención de líquidos, la producción de edema o el aumento de la presión arterial. Este es el más seguro, la dexametasona. Ok. Siempre es recomendable que todos los esteroides se deben colocar a dosis bajas por el menor tiempo posible. Se utilizan en amplia gama de enfermedades, en procesos inflamatorios, infecciosos y no infecciosos, y su uso indiscriminado sin prescripción médica puede producir efectos adversos graves. Puede desencadenar enfermedades metabólicas como diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, supresión del sistema inmunológico, y pare usted de contar. Entonces los esteroides son maravillosos, pero poquito y a corto plazo y en buenas manos. Hormonas córticos, otras hormonas, o sea, entonces, desde el punto de vista de unión a proteínas plasmáticas, el cortisol y la aldosterona no viajan solos. Hasta los momentos hemos estudiado aldosterona y cortisol. Viajan unidos a proteínas plasmáticas, cada uno de ellos tiene sus propias proteínas por lo general, pero también se unen a la albúmina simple, a la albúmina de todos. Por eso es que debemos tener buen sistema proteico para transporte. Existe una globulina fijadora de cortisol que se llama transcortina, y tenemos también otras proteínas que se unen a la aldosterona. La vida media del cortisol es de alrededor de 60 a 90 minutos y la de la aldosterona es mucho más corta, es alrededor de 20 minutos. Tiene menor unión a las proteínas plasmáticas, por cuanto la regulación entonces es mucho más sencilla de la aldosterona que del cortisol. Todas ellas pasan por un metabolismo hepático y tienen un proceso de conjugación hepática y otro de no conjugación que se va a filtrar y se va a excretar directamente al riñón. Los que pasan al hígado hacen una glucoronización y sulfoxidación, y esos productos pues inactivos sí se van a excretar entonces por la bilis y por las heces. La aldosterona tiene como acción principal controlar, conservar el medio interno. Entonces, cuando tenemos disminución de la concentración de aldosterona, vamos a ver que vamos a tener disminución de la concentración de sal en sangre
y disminución de la concentración de cloro, y por el contrario, aumento de la concentración de potasio. Si hay disminución de la concentración de sal, vamos a tener además disminución del volumen del líquido extracelular y disminución del volumen intravascular. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Porque las acciones de la aldosterona como tal es mantener, favorecer esa bulimia. Tiene una tasa secretora de alrededor de 150 a 250 miligramos por día. Cuando aumenta entonces la concentración de sodio y la secreción de potasio en el túbulo renal, esos son los efectos que va a provocar la aldosterona a nivel renal. Va a absorber el sodio y va a secretar potasio para conservar el sodio en el líquido intravascular y aumentar la eliminación urinaria de potasio, por los efectos entonces que va a tener a nivel renal y circulatorio. Y nosotros tenemos varios mecanismos cuando tenemos, como la aldosterona tiende a conservar sal, nosotros tenemos varios mecanismos para no hacer hipernatremia, para no hacer elevación tan abrupta de sal en la sangre que pueda después afectar a tejidos. Entonces nosotros, si se dan cuenta acá, cómo actúa la aldosterona, vemos en esta gráfica, cómo se comporta la presión arterial, el volumen del líquido extracelular y la excreción urinaria de sodio aquí abajo. Entonces, un exceso de aldosterona, cuando nosotros, por ejemplo, inyectamos aldosterona, tenemos al tiempo menos 4 días, menos 2 días, al tiempo 0. Al tiempo 0, inyectamos, por ejemplo, o nos exponemos a la aldosterona y vemos que hay un aumento del volumen del líquido extracelular, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aumenta el sodio, también aumenta la absorción de sodio, aumenta el volumen del líquido extracelular y eso aumenta la presión arterial. Yo no estoy diciendo que hay hipertensión, lo que estoy diciendo es que aumenta la presión arterial. Por eso es que ustedes se dan cuenta que hay personas que tienen los valores de presión arterial normales están entre 90, 60 y 120, 80. Hay personas que aunque no tienen 140, 90, que es el diagnóstico de hipertensión arterial, tienen un valor entre 120, por ejemplo, 120, 80 y 140, 90 o 139, 89. Está dentro de valores normales, pero se le confiere un término de normal alta. O sea, está unos valores allí más o menos, ojo, de cuidado, que no se eleve, que no se acerque a 140, 90. Probablemente esta persona tiene una expresión mayor de su secreción de aldosterona, una reabsorción de sodio un poco mayor, y por eso es que el mejor tratamiento de las personas en ese momento, o la modificación que se les puede sugerir a esas personas, es disminuir el consumo de sal para no abonar un estado donde prevalezca entonces tenores de sal o de hipernatremia, que vayan haciendo una génesis de hipertensión arterial. Entonces, si ven allí, aumenta el volumen de líquido extracelular, aumenta la presión arterial. Pero tiene menos efectos en la concentración de sodio sanguínea, porque al haber más sodio dentro del lecho vascular, se estimula el mecanismo de la sed y el agua viene y diluye y por tanto entonces la concentración de sodio se regula. Si eso ocurre dentro de la normalidad, perfecto, porque entonces con los días eso vuelve otra vez a la normalidad o el mismo día tomamos agua y nos diluimos y ya pasó eso. Si la persona tiene algunos mecanismos fatigados o eso persiste en el tiempo, puede ocurrir entonces que la presión arterial ya no esté elevada dentro de la normalidad, sino dentro de la anormalidad y se genere hipertensión arterial. Entonces, si hay aumento de la presión arterial con los días va a haber natriuresis y diuresis por presión, por un mecanismo que se llama escape de la aldosterona, para tratar de volver a la normalidad la excreción de sal y agua debido a natriuresis y diuresis compensatoria y mantener el equilibrio entre el consumo y la eliminación de sal pese al exceso de aldosterona.
Este mecanismo escape de la aldosterona es el que permite que nosotros evitemos la hipertensión arterial. Pero si esto no se logra y la presión arterial continúa elevada durante varios días o meses o semanas o años, muchas veces años, y la persona no lo sabe porque es silente, la hipertensión arterial es silente, entonces se puede generar hipertensión arterial. Entonces, recordando que los efectos circulatorios de la aldosterona, cuando están bajos, se pierde sal por la orina, disminuye el volumen del líquido extracelular, hay deshidratación celular e hipovolemia. Nosotros necesitamos aldosterona para mantener un volumen de líquido extracelular adecuado ante pérdidas, ante diarreas, ante pérdidas sanguíneas, ante situaciones de cómo esté el volumen del líquido extracelular. Cuando esté elevado, pues vamos a ver lo contrario, hipocalemia, hipocalemia o hipopotasemia, que son sinónimos, pérdida urinaria de potasio, se estimula el ingreso de potasio a la célula, hay alteración de la actividad eléctrica de los nervios y de las membranas de las células musculares, hay alteración de la producción del potencial de acción y debilidad muscular. También puede haber toxicidad cardíaca con la disminución de la aldosterona, arritmias e insuficiencia cardíaca. El mecanismo de acción de la aldosterona va a ser la difusión que va a tener en las células del epitelio tubular, se van a unir a una proteína receptora específica, se une el complejo o forma el complejo aldosterona receptor que difunde el núcleo e induce en el núcleo síntesis de ARN mensajero y allí posteriormente retrodifunde al citoplasma y va a ribosomas donde van a determinar la formación de proteínas que son canales. Esas proteínas que son canales de iones van a provocar la formación de proteínas que van a ser, algunas van a ser canales para transportar sodio, potasio, hidrogeniones o enzimas como la trifosfatasa de adenosina de sodio, potasio. Por lo tanto, entonces, en otros sistemas, la aldosterona también va a aumentar la reabsorción de sal y la secreción de potasio en las células sudoríparas y en las salivales. Va a potenciar la absorción también intestinal de sodio y va a evitar la pérdida fecal del sodio. ¿Quién regula esa concentración de aldosterona? El aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta la secreción de aldosterona. Esto es importante que lo vayan fijando, que lo entiendan todo y que lo fijen porque así esto es pregunta de examen. El aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo vamos a ver, aumenta la secreción de aldosterona. El aumento de la concentración de sodio en el líquido extracelular reduce poco la secreción de aldosterona. Y el eje hipotálamo-hipófisis estimula la secreción de aldosterona, aunque en menor proporción, por eso se coloca de última a la secreción de aldosterona, pero claro que la estimula. Ok. Entonces vamos a estudiar esta belleza del sistema. El sistema renina-angiotensina-aldosterona ha sido muy estudiado. Conocemos desde buen tiempo para acá que tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona en todos los órganos y sistemas. Que tenemos un sistema renina-angiotensina-aldosterona tradicional o general y tenemos un sistema renina-angiotensina tisular, celular, mitocondrial. O sea, cada vez hay más evidencia de la presencia de la regulación por este sistema en cada una de las ultraestructuras corporales. Vamos a entender cómo funciona el sistema renina-angiotensina tradicional y por allí también les voy a pasar una lectura fácil y actualizada para que vean cómo se comporta el sistema de renina-angiotensina local o tisular. Ha tenido mucha fama, sobre todo desde la
advenimiento de la pandemia, puesto que los receptores o los blancos ECA2 eran los receptores de predilección del virus SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2, recuerden que entraba al cuerpo y para poder entrar se unía a un receptor ECA2. Entonces nosotros tenemos un sistema ECA1 y un sistema ECA2. Y las personas que están más inflamadas, un sistema ECA1 inflamatorio y un sistema ECA2 antiinflamatorio. Y en ese sistema antiinflamatorio corporal es donde justamente era la predilección del virus. Por lo tanto, nos ponía el estar ante la presencia del virus SARS-CoV-2, nos ponía en un estado de indefensión, porque venía justamente a acabar con nuestro sistema de defensa ante la inflamación. Entonces el virus venía, producía inflamación por una parte y además acababa con nuestro sistema de defensa de la inflamación. Las personas con mayor masa corporal, las personas obesas, las personas con algunas enfermedades hipotiroideas, las personas con diabetes, hipertensión o las personas con mayor expresión de su sistema ECA del estado inflamatorio de la ECA1, que ya de base tenía un sistema ECA2 desfavorecido, entonces quedaban aún más expuestos porque al entrar el virus empezaba a tomar todos esos receptores ECA2 para incorporar el virus y al incorporar el virus el receptor muere del ECA2 y nos dejaba entonces con una sobreexpresión que se evidenciaba sobre todo en la tercera semana del virus, que lo llamaban la fase hiperinflamatoria. Esa fase hiperinflamatoria era peor en personas con enfermedades crónicas, sobre todo con diabetes, obesidad, hipotiroidismo, hipertensión y EBC y ese tipo de enfermedades, porque esas personas entonces tenían un sistema de defensa mucho menos. Y por eso era que había que evitar darle una carga, darle los esteroides en el momento inadecuado. Había que evitar darle los esteroides las primeras semanas y dejarla y reservarla para esa etapa de tercera semana. Por eso fue que hicimos muchas cosas buenas cuando COVID, pero también hicimos muchas cosas malas por desconocimiento cuando empezamos a entender o cuando empezamos a aprender lo que todas las investigaciones nos dijeron. Entonces, bueno, ustedes son una nueva generación de médicos, ustedes tienen que formarse con estas actualidades porque eso muchas veces no está en los libros anteriores. Y tenemos que leer de esas reparatas nuevas porque han cambiado muchas cosas después de esta era COVID y post-COVID. Entonces, para entender el sistema tradicional del sistema renina-angiotensina, nosotros vamos a tener una renina, que es una enzima proteolítica producida por las células mioepiteliales de la arteriola aferente en los glomérulos renales. Esa enzima, esa renina no tiene actividad vasopresora, o sea, esa renina no tiene la capacidad de subir la presión arterial por sí sola. Su liberación va a estar estimulada cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, o sea, cuando perdemos sangre, por ejemplo, cuando tenemos hipotensión, disminuye el flujo sanguíneo renal, cuando disminuye la natriuresis o cuando hay estimulación beta-adrenérgica. Eso va a estimular la liberación de renina. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y produciendo angiotensina 1, que tampoco va a tener efecto vasopresor por sí solo. Entonces, esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno produciendo angiotensina 1 y posterior, que no tiene efecto presor, y posteriormente esta angiotensina 1 también va a ser transformada en angiotensina 2 mediante una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina llamada ECA, esta enzima es el asiento de los tratamientos para la hipertensión. Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, todos los pril. Y acá es para que recuerden cuando vean fisiopatología y farmacología, que les digan acá
que les digan acá que dónde es el mecanismo de acción, dónde actúan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ustedes se vienen a este sistema y ven que es en el paso de la angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 sí es presora, sí es villana, sí produce hipertensión arterial. Por eso es que le damos fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para que bloqueen aquí y este paso no se dé. Existieron en la industria hasta no hace mucho, fueron sacados del mercado, creo que vienen otros, creo que vienen de nuevo por allí, los inhibidores de renina. Por algunas circunstancias están todavía en proceso de revisión de qué pasó con esas moléculas. También podemos tener unos inhibidores de renina y esta renina también podemos bloquearla para bloquear otra vía de producción de la hipertensión. Pero más arriba, muchas veces la hipertensión no la tratamos con un solo fármaco. La mayoría de las veces no debemos tratarlas con un solo fármaco porque por el mecanismo de producción del sistema renina-angiotensina, aldosterona es una de las vías por las cuales se produce la hipertensión, pero nosotros también podemos producir hipotensión por un mecanismo meramente renal, por un mecanismo del simpático. Hay otras vías por las cuales también se produce hipertensión arterial. Entonces, acá el sistema renina-angiotensina-aldosterona tradicional, la angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 mediante la renina y la angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 también se transforma en otras angiotensinas mediante angiotensina. Las podemos ver acá un poquito más ilustrativo. Me gustaría que este paper que está aquí es muy fácil, es digerible, lo lean para entender un poco lo que es el mecanismo tradicional y nuevo de la sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí tenemos la renina que transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1 y esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Y después por algunas angiotensinasas, angiotensina 3, 4 y 8. Vemos la enzima convertidora de angiotensina y vemos aquí otras enzimas convertidoras de angiotensina y vemos expresado entonces lo que es la ECA1 y el sistema ECA1 y el sistema ECA2. Este sistema, porque dependiendo a dónde vayan a buscar los receptores, si van a buscar receptores AT1, va a provocar inflamación, vasodilatación, síntesis de colágeno, oxidación, superoxidación, retención de sodio y agua. Y el sistema ECA2 va a provocar vasodilatación, antifibrosis, apoptosis, natriuresis, sodio natriuresis, antiinflamación. Si predomina, si este sistema está bloqueado, predomina eso. Ok, entonces, en conclusión, aquí también pueden revisar muy bien. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Sistema ECA, angiotensina 2, AT1, tiene una vía con efectos deleterios, inflamatorios, dañinos, negativos. Y tiene una vía ECA2 mediante las angiotensinasas 1,7 que se acopla a receptores más y tienen efectos beneficiosos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Pregunto algo. Entonces, ¿ustedes en cardiología tocaron algunos puntos renales que los hacen entender esto o algunos puntos donde hablaron del sistema renina-angiotensina-aldosterona o en bioquímica? ¿O es primera vez que están viendo esto? En renal, el doctor Geraldino nos mencionó, nos nombró ciertas cosas específicas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Okay. Ok, y con la parte renal no hay problema porque eso ya lo tienen claro. ¿Sí? Ok. Entonces vamos con la villana. Esta villana angiotensina 2 es un octapéptido que es potente vasoconstrictor, es muy presora, actúa en las células musculares lisas de la pared vascular, interactúa con el sistema simpático para aumentar el tono vascular, aumenta la reabsorción de sodio, la formación de aldosterona y
produce disfunción endotelial, daño de la vasculatura. Por lo tanto, es importante que la angiotensina 2 la tengamos dentro de valores normales, siempre regulada, manteniéndonos nuestro tono vascular y nunca esté ni muy expresada, pero tampoco que nos haga falta. O sea, debe haber un equilibrio, un control de la angiotensina 2. Es muy necesario que nosotros estemos muy pendientes de esto. Cuando ustedes vayan a estudiar hipertensión, no pueden dejar de estudiar sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí tienen otra ilustración muy bonita del sistema renina, angiotensina, aldosterona para que la revisen con detalle. Lo mismo que habíamos hablado, el efecto que ocasiona en cada una de las partes. Y al final, retención de agua y sal, volemia aumentada, perfusión del aparato extraglmedular aumentado. Él hace cuando esto ocurre, por retroalimentación, entonces vienen aquí, bloquean acá para que se detenga el proceso. Y se regula. Muy bien, entonces, así, tenemos que estudiar entonces que tenemos sistema ECA tradicional y tenemos ECA tisular. ECA inclusive se dice que el corazón, los miocitos, en todas partes tenemos ECA, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, más localizados para regular esos procesos locales ahí. Ok. El cortisol, nos vamos a ir entonces a la otra zona. Habíamos dicho que su tasa de secreción era entre 15 y 20 miligramos por día y que se encargaba del metabolismo de los glúcidos, lípidos y proteínas. El cortisol sobre los carbohidratos va a estimular la gluconeogénesis, va a aumentar las enzimas que convierten la glucosa en los hepatocitos y además va a movilizar los aminoácidos en los tejidos extrahepáticos. Se estimula la gluconeogénesis por estas dos vías. Sobre los carbohidratos también favorece el depósito de glucógeno en los hepatocitos, reduce la utilización celular de la glucosa, aumenta la glicemia, estimula la secreción de insulina y aumenta la resistencia a la insulina cuando está fuera de control. Respecto a las proteínas, el cortisol va a disminuir los depósitos de proteínas celulares extrahepáticas por disminución de la síntesis y aumento del catabolismo y provoca debilidad muscular. Aumenta las proteínas del plasma producidas por el hígado, aumenta la producción de proteínas hepáticas y moviliza todos esos aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, reduciendo los depósitos tisulares de energía. Sobre las grasas, moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo, aumenta la concentración de ácidos grasos en plasma, aumenta la utilización de ácidos grasos para producir energía, aumenta la oxidación de los ácidos grasos celulares, puede producir su exceso, obesidad inducida por cortisol. Y eso lo vamos a ver, sobre todo esa acumulación de grasa la vamos a ver en el tórax y en la cara. La persona que tiene hipercortisolismo tiene una obesidad característica. Esas personas que dicen que las vemos, parece que su constitución corporal fueran como una barquilla, flaca hacia las piernas, hacia las extremidades inferiores y gruesos o obesitos en lo que es tórax, abdomen y cuello. El cortisol se secreta o se favorece en la estimulación del eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales ante la presencia de algunos factores estresantes como las infecciones, los traumatismos, las cirugías, las inmovilizaciones, las enfermedades debilitantes. Las inyecciones de sustancias necrosantes, los tatuajes, los biopolímeros, los depósitos, los implantes, todo eso. Entonces, para explicar cómo es la influencia del cortisol o cuál es la participación del cortisol en el proceso de inflamación como antiinflamatorio, debemos primero saber cómo ocurre la inflamación. Para los que vieron histología, yo creo que esto es mucho más sencillo. El proceso de inflamación, por lo general, son 5 pasos. La liberación de sustancias químicas por las células dañadas. Imagínense un insecto que pica a una persona en la piel. Lo primero que hay después de esa picadura es la liberación de sustancias químicas por esas células que fueron
que sufrieron la picadura, inmediatamente hay un aumento de flujo sanguíneo en la zona y se hace un eritema, una zona rosada sobre esa zona. Posteriormente se hincha y hay salida del plasma de los capilares por aumento de la permeabilidad, produciendo edema. Y la infiltración leucocitaria viene posteriormente para que haya entonces reparación, crecimiento del tejido fibroso y cicatrización. Este proceso de cicatrización, dependiendo de la extensión, tiene su fase, su tiempo y sus pasos. Entonces, el cortisol en cada uno de esos pasos tiene su acción. Y es muy importante porque nuestro cortisol es el que nos defiende de este proceso de inflamación. Nos estabiliza las membranas lisosómicas, liberándose menos sustancias químicas, va a haber menos permeabilidad capilar y por tanto va a haber menos eritema. Ustedes se dan cuenta enseguida que hay el rojito, después otra vez a los minutos se vuelve otra vez a cambiar, a tomar la coloración de la piel que tenía. Disminución de la emigración de los leucocitos a la zona va a provocar supresión del sistema inmune para que la reacción inmune no sea tan grande y haya una reacción tisular pequeña, localizada, y va a disminuir la liberación de interleuquinas y de leucocitos para disminuir la temperatura y provocar vasoconstricción y poder entonces disminuir esa vasodilatación ocurrida por las sustancias tóxicas de la trompa del mosquito, del insecto o de la gente irritada. Entonces, por lo tanto, el cortisol va a bloquear la respuesta inflamatoria de las reacciones alérgicas. Es uno de los componentes del tratamiento del asma y de las otras enfermedades alérgicas. Cuando digo del asma, no digo cortisol inyectado, digo muchas veces es solamente inhalado, que es el tratamiento en boga de las crisis asmáticas. Aumenta la producción también de eritrocitos, estimula la médula ósea, disminuye el número de eosinófilos y de linfocitos y puede provocar atrofia de los tejidos linfáticos ante su uso muy prolongado e inmunodeficiencia ante su uso indiscriminado y muy prolongado. ¿Cómo es el mecanismo de acción del cortisol? Se une a receptores específicos, forma un complejo hormona-receptor que interactúa con secuencias reguladoras de ADN, provocando elementos de respuesta a los glucocorticoides, induciendo o reprimiendo la transcripción de genes que alteran la síntesis de estas proteínas mediadoras. Y entonces tiene su eje también, que es la corticoliberina, la adenocorticotropina y la glándula suprarrenal, que es cortisol. Ahí tenemos los tres lugares: hipotálamo, hipófisis, tiroides, corteza suprarrenal. Aquí la tenemos. Hay un ritmo circadiano de secreción de cortisol, lo secretamos en pulsos con la luz del sol a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, hay otro pulso, pero de menor amplitud. Y para finalizar, las hormonas androgénicas que se producen en la zona reticular son los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas secretadas por la corteza suprarrenal y que por lo general lo vamos a necesitar para las etapas fetales, para la determinación y discriminación de nuestros órganos sexuales. Van a determinar el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y también el efecto en el sexo femenino para lo que es la determinación de nuestro vello púbico y axilar, de nuestros caracteres sexuales masculinos. Los hombres y mujeres tenemos hormonas sexuales masculinas y femeninas en mayor o menor preponderancia. Y entonces tenemos algunas expresiones, y por eso es que tenemos rasgos fenotípicos masculinos o femeninos. Y también progesterona y estrógenos, pero en mínima cantidad, los dos sexos. Y sobre todo, son necesarias que las suprarrenales hagan, como no tenemos todavía ni ovarios activos, ni testículos activos en la edad fetal o en la edad primaria, inicial, infantil, es la glándula suprarrenal la que se encarga de comandar y de regular este desarrollo hormonal sexual de nosotros los humanos. Ok, entonces vamos con las alteraciones. Se llama enfermedad de Addison cuando tenemos atrofia primaria de la corteza suprarrenal.
el 80% ocurre por autoinmunidad o por tumores o otras causas. Es ocurrido porque está enferma la corteza suprarrenal. Y si yo tengo enfermedad de Addison o tengo hipofunción de la corteza suprarrenal, voy a tener una deficiencia de mineralocorticoides con todo lo que eso conlleva. O sea, voy a tener dificultad para mantener mi volumen plasmático. ¿Cómo voy a tener la presión arterial? Pues baja, ¿verdad? Voy a tener todo lo que puede ocurrir si no suplo estas necesidades. Si tengo una enfermedad de Addison sin tratamiento, ¿ok? Voy a tener deficiencia de glucocorticoides y voy a tener incapacidad para hacer todo lo que hace el cortisol, incapacidad de mantener los niveles de glicemia en ayuno, dificultad para la movilización de las proteínas, debilidad muscular, hiperpigmentación melánica, porque por vía del eje, entonces como no produzco córtico, o sea, como tengo insuficiencia suprarrenal, se desvía el eje hacia la producción de melanina. Y entonces debo suplir. ¿Cómo suplo? Debo suplir colocando pues un mimético de aldosterona y un mimético de cortisol. Y probablemente tengo que suplirlo poniendo fludrocortisona, como les dije, y si no tengo para suplir la deficiencia mineralocorticoidea, o cortisona para suplir esta deficiencia. Si no tengo fludrocortisona, pues tengo que escoger bien un corticoesteroide con mayor efecto glucocorticoideo y que tenga algo de mayor efecto mineralocorticoideo para suplir los dos. ¿Bien? Ok, esto probablemente puede ser de por vida. Cuando paso o cuando tengo hiperfunción de la corteza suprarrenal, voy a tener síndrome de Cushing o hipercortisolismo. Ese síndrome de Cushing, vea que se llama síndrome porque puede ser producido por diferentes enfermedades, por adenomas de hipófisis, por anomalías hipotalámicos, porque haya un tumor en colon, por ejemplo, que produzca cortisol, o por un adenoma de la corteza suprarrenal. Entonces puedo tener hiperfusión del hipercortisolismo por diferentes causas. Entonces, ¿qué pueden producir los adenomas? Aumento de la corticotropina, las anomalías hipotalámicas, aumento de la corticoliberina y de la corticotropina, la secreción ectópica también por producción ectópica de cortisol y los adenomas de la corteza suprarrenal. Entonces tengo que empezar a estudiar el eje poco a poco. Tengo que irme desde la corteza hasta ir subiendo y subiendo y subiendo para ver por qué en distancia están diferentes. Si mi sospecha clínica es de un tumor de colon, probablemente va a dar una clínica diferente. O de colon o de otra parte. Si es de corteza suprarrenal, si es un adenoma propio suprarrenal, probablemente va a tener alteraciones de los vellos, alteraciones sexuales, o puede tener también alteraciones tipo diabetes nueva, prediabetes, y alteración del componente mineralocorticoideo. Y si es más arriba, hipotálamo hipoficiario, probablemente puede haber dolor de cabeza o no, o pueden haber otros síntomas, alteraciones de visión, porque ¿dónde está ubicada la hipófisis? En la silla turca. Si crece hacia afuera puede dar algunos síntomas de compresión. Entonces, si los tumores están por allá arriba, van a dar otros síntomas. ¿Bien? Entonces, tenemos que ir nosotros encauzando a ese paciente. El síndrome de Cushing, bueno, en las características es un paciente que tiene movilización de su grasa de la parte inferior del cuerpo al tórax y al abdomen, edema facial, acné, hirsutismo, que es el engrosamiento del vello, facies como cara de luna llena, va a tener aumento de la neoglucogénesis, disminución, disminución de la utilización de glucosa en los tejidos. Ya voy. Supresión del sistema inmunitario, fragilidad de los tejidos, osteoporosis. Ve una persona con síndrome de Cushing antes y después de la resolución de su enfermedad. Me parece a la señora del hipotiroidismo, pero no es la misma. Ok. Podemos tener también el aldosteronismo primario, que se llama síndrome de Cohn, que es el aumento de la secreción de aldosterona por un tumor de las células glomerulares,
Y aquí vamos a observar entonces que la persona va a tener aumento del volumen del líquido extracelular, aumento del volumen plasmático, por tanto, hipernatremia e hipertensión. Y si le hacemos unos electrolitos, va a tener el sodio alto y el potasio bajo. El síndrome adrenogenital es cuando hay un tumor en la corteza suprarrenal que secreta grandes cantidades de andrógenos y vamos a tener efectos virilizantes intensos tanto en los masculinos como en los femeninos. Ya, no se vayan para que me ayuden a vestirme, por favor. Ya voy a terminar. Y en el sexo masculino, intensificación del desarrollo de los caracteres sexuales, y en el femenino, crecimiento de la barba, muy grave, calvicie y del clítoris. Vean acá, esto es un niño con un síndrome adrenogenital. Es un niño y vean la expresión de sus órganos sexuales. Ok. Entonces, bueno, esto es corteza suprarrenal, es un tema bien bonito, bien interesante, es muy necesario. A ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Mañana vamos a empezar la clase a las 7:30, porque mañana vamos a ver una clase la clase es de páncreas, y yo veo la de páncreas junto con diabetes, y es más extensa, probablemente va a ser de 7:30 a 9, o sea, hora y media de clase, más o menos. Entonces, por favor, estemos todos mañana a las 7:30. Cualquier duda, cualquier cosita, bien. Vayan repasando los enlaces que les dé por allí. Ok. Me voy a vestir rapidito que me tengo que ir al agudo. Ok. Ángel, cualquier cosa, cualquier duda, sí pueden hacer eso en una hoja tamaño carta. También pueden hacerlo en una hoja tamaño carta, pero que parezca una ficha bibliográfica. O sea, hacerle la base como la ficha bibliográfica. Ok, entendido, doctor. Chévere, pues hasta mañana. Chao. Feliz día, doctor. Chao.